un saúdo e moi bons días. Xornada 12 da Liga Endesa, xornada que nos trae ata o Palacio de Deportes da Comunidade de Madrid para vivir un deses partidos para soñar. Un deses encontros que a priori parecen inaccesibles, pero que a historia se farta de lembrarnos que neste deporte todo é posible. Dixo xa sabe Obradoiro, que xa non amosou hai 2 temporadas cando foi quen de gañar aquí por 61-64. Desta volta un triunfo permitiríalle poñerse con 7 na tábua e comezar a mirar de fronte a posibilidade de xogar a vindeira edición da Copa. Volvemos cos quintetos por parte do Real Madrid. Sae Sergio Llull na dirección con Rudi, con Maciulis, Borusic e Nocioni por dentro. En Río Natura Monbús, Pepe Pozas, que volve comezar o partido. Ao seu carón estarán Corbacho e Pumprala nas alas. Por dentro, Maxi Cleaver e Juanjo Triguero. De entrada, ven dos quintetos, Nocioni no Real Madrid. Contra Maxi Cleaver, ¿no? Contra Maxi Cleaver, sí, señor. Un xogador máis móvil como Nocioni, seguro que vai tratar de sacar afora. Vamos a ver como aguanta. Inda que o que estábamos a comentar antes, probablemente vexamos moitos cambios nos bloqueos directos na defensa de Río Natura Monbús, pero bueno, é máis centímetros para Obradoiro dentro. Sí, señor. Triguero se vai emparellar con Borusic e fora, presumiblemente, Pumprala collerá a Rudi e Maciulis emparellarase con Corbacho, ¿non? Ese é o que di a teoría. No sé, puede ser. Yo creo que si hacen en la defensa los cambios en los bloqueos, pues yo creo que da igual quién coja a quien coja, ¿no? Sí, y ya en ataque, lo que yo creo que tenemos que buscar un poco pues a Maxi Cleaver ahí en el poste bajo con Nocioni, que le tenemos que hacer daño, ¿no? Antes de que entre Felipe. Sí. Pois aí viamos a Maciulis, o xogador máis eficiente da Liga Endesa, o que presenta o mellor porcentaxe de tiro. Presumiblemente, o Real Madrid buscará a súa fortaleza, tamén buscarán balóns interiores para Maciulis no seu emparellamento, si é finalmente con Corbacho. Verémolo. Aí está Miguel Ángel Pérez Pérez, o colexiado do Comité Galego. Debutou, pois hai xa como 15 anos en ACB, asubiando un Breogán Estudiantes. Primeiro balón ao aire, salta e é para Río Natura Monbús. Primeiro balón para o Real Madrid. Foi Borusic quen tocou. Aí está Sergio Llull. Balón de Llull para Borusic. O movimento de Rudi, perseguido por Corbacho. Levanta Rudi, mete man Corbacho. Rudi no segundo, toca Corbacho, bola para Río Natura Monbús. Manexando Pepe Pozas. Balón de Pozas para Triguero. Y de dentro Maxi Cleaver, emparellado con Nocioni. Recibe Pepe Pozas. Xogada para a saída de Corbacho. Aí está Pumprala na continuación con Triguero. E hai pasos de Juanjo Triguero. Posesión para o Real Madrid. Bueno, pero primeira posesión larga, ¿no? Parece que o que queren é eso, xugar longo en ataque. Vamos a ver. Estaba antes Corbacho con Rudi. Y como hemos visto en los bloqueos directos, pues cambian los jugadores en defensa. Hai falta persoal de Pepe Pozas a Borusic, primeira falta do partido. Sí. De momento están cambiando. Sí. Agora estaba Pozas con Borusic. Sí, señor. Move de fondo Real Madrid, preparado Rudi Fernández. Sae Borusic. Bola para Sergio Llull. Recibe Rudi, no cambio, quedó con Triguero. En los indirectos parece que también hay cambio. Sí, eso ya es más nuevo. Maciulis, balón para Borusic. Borusic mete para Nocioni, levanta Nocioni, canastra. Estaba con el Pepe Pozas, anotó Nocioni. O xogo con poste baixo, o corte de Nocioni, un bo corte. Pepe Pozas ofrece bloqueo directo a Triguero. Mete dentro, buscando a Cleaver, anticipa Nocioni. Balón para Sergio Llull. Parece que sí, que parece la sensación de que Río Natura Monbús quiere buscar dentro a Cleaver. Ese emparellamiento con Nocioni. Recibe Nocioni, atacando a Cleaver. Ahí está Nocioni, asiste para Borusic, levanta. Acaba chegando Cleaver para meter a man na axuda. Recupera Pepe Pozas. Primeiro minuto e medio gastado no Palacio de Deportes da Comunidade de Madrid. Pozas para Pumprala. Aí está Pumprala, atacando a Maciulis. Balón para Pepe Pozas. Aí está Pozas, solta bomba, non entra, non quixo. Reboteou Borusic. Bueno, pero non está mal, non? Ser agresivos, non por un, tratar de atacarlles. Sergio Llull. O movimento de Maciulis e hai falta persoal en ataque de Borusic. No bloqueo tratou de enganchar a Pumprala. Primeira falta persoal de Borusic. Home importante neste Real Madrid. Entre Borusic e Felipe Reyes, pois fíxate, están entre os dous en 27 de valoración. Esa é a media esta temporada dos dous pivotes do Real Madrid. Balón de Pumprala para Pepe Pozas. Observen a loita de Corbacho no interior da zona con Rudi Fernández.
Balón de Pumprala. Pumprala, lanzamento de Maxi Klivar, non entra. Rebote para Maciulis. Sergio Llull. De momento 2-0 Real Madrid. No cambio quedou con Triguero. Ofrécese Rudy, vai a atacar a Corbacho. Pecha ben a súa defensa Río Natura Monbus. Insiste Rudy. Rudy meteu a man Klivar. Hai falta persoal anterior, creo que de Corbacho. Decía Rudy, hai un par de tempadas, creo, a tempada pasada de Corbacho, son mallorquines os dous, coñécense de antes. Decía que lle faltaba dar un paso adiante en defensa para chegar á selección, ¿no? Estaba a me fixar ahora que están emparellados a veces, e Rudy, cando está contra Corbacho, trata de ir para dentro. Debe ter ese concepto de que, bueno, de que defensivamente se lle pode atacar. Estaba en eso. Está viendo ahora como Rudy aún no sigue aún muy fino, que falla muchos tiros libres en los últimos partidos, y eso no es normal en él, ¿no? Que aún le falta un puntito. Son compañeros, bueno, fueron compañeros de colegio. Sí. Anotó Mallorca. Rudy Fernández. 3-0 Real Madrid. Presiona tras tiro libre o conxunto branco. Cruzando divisoria Pepe Pozas. Balón para Corbacho, primeira tripla de Corbacho, non, rebote para Llull. Rudy Fernández, balón para Llull. En contra Berto Maciulis, lanzamiento cómodo, canastra de Maciulis. Bueno, quedóse medio enganchado Corbacho no bloqueo de Rudy, eso propició que chegaran tarde todas as axudas. De momento 6-0, segue sen anotar Río Natura Monbus. Pumprala para Corbacho, Corbacho para Klivar, ahí va Klivar, hay falta de Borussis, segunda. Detalle interesante esta segunda falta de Borussis. En 3 minutos, 2 faltas de Giannis Borussis, tiros libres para Maxi Klivar. Importante que Klivar vuelva a recuperar o nivel que tiña antes da lesión. Que deixou fora hai apenas 3-4 semanas. É un xogador que pode xugar aberto, ten tiro exterior, pode xugar, bueno, pois eso que comentaba antes Oriol, contra un xogador máis baixo no poste baixo, pode xugar de fora cara adentro, a mí parece un xogador moi completo. O segunda de Maxi Klivar acaba dentro, máis 5 Real Madrid. Trata de presionar Río Natura Monbus. Bola para Nocioni. Sergio Llull. O movimento por liña de fondo de Maciulis. Está en zona, parece que despois de tiro libre. Balón para Maciulis, ataca Klivar, saca o gancho coa esquerda, non entra, rebotea Maxi Klivar, xogándose a terceira Borussis nese rebote. Pepe Pozas, mete para Triguero, o balón de Triguero, tirou a dar contra Nocioni, non deu, posesión Real Madrid. Protesta arriba Moncho Fernández, fala con Pepe Pozas, vaise o banco Borussis con 2 faltas, entra Gustavo Ayón. Despois, si fai outras 2 Gustavo Ayón, ainda tenen a Salamerri, no? É o bo que ten o Real Madrid. É curioso Meisley, eu creo que casi todos agardábamos que nesta segunda temporada no Madrid dera un pasiño adiante, pero está xogando prácticamente o mesmo que a temporada anterior. Segue tendo o mesmo papel. Non puido chegar Maciulis a esa bola. Moverá Corbacho para o conxunto galego. Partido 150 na súa historia de Obradoiro en ACB. De momento, 6-1 para o Real Madrid. Hai falta persoal. Nocioni está tratando de que Klivar non reciba, porque é un xogador máis grande que ele. Antes o conseguiu no poste baixo e agora gastou unha falta no poste alto. Siempre va al límite Nocioni de las manos y a veces pues se las pitan. Lanzamiento frontal de Klivar, non entra, non rebote, mete man Triguero, captura Gustavo Ayón. Bola de Ayón para Sergio Llull. De momento Río Natura Monbus segue sen permitir que corra o Real Madrid. Balón para Llull, Llull para Ayón, trata de levantala, defende Triguero. Sí, hai pasos de Gustavo Ayón, boa defensa de Triguero. Sí, recuperou rápido e aguantou ben o 1 por 1 con él. Aí está Gustavo Ayón, xogador que pasou polos Hornets, por Orlando, por Milwaukee, por Atlanta, que estaba, bueno, tiña os dereitos o Barça, e que ao final, por unha cuestión de 300.000 euros, acabou no Real Madrid. Foi o que pagou o Madrid por desfacer eses dereitos que tiña o Fútbol Club Barcelona cando hai falta persoal en ataque de Triguero. No, de Corbacho. De Corbacho. De Corbacho en ataque. Es tremendo que al sí que es. A ver. Sí que hay el empujón, pero a él siempre lo están empujando, lo están cogiendo y nunca le invitan nada.
Hay tiempo muerto. Sí, bueno. que el partido está muy parado, van 5 minutos, el resultado es 6-1. De ritmo vai ben para a obra, o que pasa é que non, eso que estamos a falar, non atopa o camiño do aro. Sí, un punto en 5 minutos, ahí está ahora mismo el problema. No, como hemos dicho que en Madrid iba a salir duro, en defensa están las líneas de pase, les está haciendo que el juego sea más lento y más pausado, ¿no? Más trabado, ¿no? Estamos escoitando a Moncho Fernández e vendo a Pablo Lasso, non se deixen enganar. Sí, era o que me parecía a min, ¿no? Sí. Ahora está. Ahora sí. Chapu, bien hundido aquí, la subida de Rudy, este pick and roll, a ver si cambian. Tenemos la continuación de Mus dentro. Sí, están esperando a ver si cambian no último bloqueo. Lo que pasa é que na última defensa non cambiaron. No. Igual, a veces un Moncho también hace, depende de quién esté en la pista, pues hace cambio. Claro. Pero igual era con Bruce sí hacían cambio, igual con Ayón no Igual hacen con Ayón cambio, ¿no? es posible, sí, No, porque Ayón é un xogador móvil. Bueno, antes recuperou, que o vimos, ¿no? Juanjo Triguero recuperou con él. Saiu no bloqueo e recuperou. Vamos a ver. 4 minutos y medio gastados desde primero cuarto. Sí, aquí con Parece la zona, sí. Entró Waczynski en Río Natura Monbus. Balón de Yul, recibe Machulis, lanzamiento ante Klivar, non entra, no rebote. Bueno, Klivar. tratan de sorprender, tratan de cortar o ritmo do Madrid, defensas alternativas, a veces cambia, a veces no. De momento, defensivamente, ven, el problema está en ataque. Yo lo que echo de menos este año también es el juego entre pivots en ataque. No hay... Bueno, eso es porque falta Oriol. Es porque falta pasando desde o poste alto. Pero en xeral, en menos xogo interior, pasa moito menos a bola por dentro. Sí, están jugando lo mismo a Triguero, podría haberle pasado a Machi, pero no, como en el partido anterior, pues hizo el pase ese canasta. No sé si os acordáis. Sí. Y quiso pasar y metió en canasta, sí señor. Balón de Pumprala. Pedía Waczynski, ataca Pumprala, perde, recupera el Real Madrid, corre Sergio Yul, mete a directo Yul, sí, y esos son dos fáciles para o conxunto branco. Para mí é un xogador imparable, Yul. En canto colle carrera, increíble a potencia, a velocidade, imparable. Yo porque no lo quería parar, pero hubiera podido parar con mi velocidad. Está Giannopoulos preparado para entrar en pista. Organiza Pozas. Xoga con Triguero. Va a enfrentar a Gustavo Ayón. Ahí está cargando Triguero. Saca o lanzamento a defensa de Ayón. Bola para Ayón. Gran traballo de Gustavo Ayón. Corre de novo Real Madrid. Rudy. Bola de Rudy para Yul. Ofrece bloqueo directo a Ayón. Ahí está no cambio. Klivar. Balón para que mova Machulis. Rudy Fernández. Observen a pelexa adentro. Ahí de Gustavo Ayón contra Waczynski. Lo llevará hacia fondo para hacer un 2 contra 1. Ahí está, mete a man. Maxi Klivar, posesión para Madrid con 3 segundos. Bueno, estaba explicando Oriol los fundamentos da defensa, ¿no? Cambian, hubo un triple cambio, e despois no poste baixo, se hai situacións de mismatch, de desventaxa, o leva a línea de fondo e por línea de fondo van 2 contra 1. Que foi o que fixo aí Pepe Pozas, chegar para esa axuda, ¿no? Sí. Esas cousas que estamos aprendendo esta mañá, sí señor. Claro. Nos desvela Oriol los secretos de... Pues luego me pegará la bronca mucho, ¿eh? Nocioni, levanta bola. Bueno, vaya canastra de Nocioni. Con 3 segundos conseguiu anotar o Real Madrid. Esa é unha ventaxa que ten contra Maxi Kliver, ¿no? Un contra un lateral, os cruzamentos laterales defensivos. Esa has visto cómo está siempre las líneas de pase. Sí. A piques de recuperar. Ahí de novo Chapu Nocioni. Siempre está en el límite de recuperar el balón, no hace falta. Xogando máis nesa posición de 4, xoga moito máis agresivo, ¿no? Porque ten inferioridade de centímetros normalmente. Me sorprende que lo haga cuando está en exterior, porque si está en interior sí que es normal que esté por delante ahí peleando, pero... Máis cambios en Río Natura Monbus. Entraron Rafa Luz e Nankivil. Aí está bola para Nankivil. Lanzamento liberado de Nankivil. Non entra. O rebote longo para Machulis. Con a mágoa porque o tiro sí que estaba liberado. Río Natura Monbus agora con Rafa Luz, con Waczynski, con Giannopoulos, con Klivar e con Nankivil. Falta persoal de Nankivil. Yo creo que en ataque estamos haciendo buenos tiros, buena selección, pero no están entrando, ¿no? Yo creo que tienen que seguir y ya entrarán. Sí. Esta falta de Nankivil mete tamén en bonus a Río Natura Monbus. De momento parcial de Dezum. Recibe Nocioni, mete para Machulis, lanzamento de Machulis. Aí se lle. Na captura Maxi Klivar. Rafa Luz. Con Waczynski, Rafa para Nankivil.
Flota Yayón, a ver se se anima, non deixa para Klivar contra Nocioni, trataba de asistir para Wachinski, recupera Young, corre Yul para Madrid, hay falta persoal. Klivar. El balón tiene que sacar fuera, la defensa de Madrid está muy cerrada. Primeira falta persoal, Maxi Klivar. As dúas derrotas consecutivas en Liga seguro que encenderon todas as alertas no Real Madrid, ¿no? E non se poden permitir despistes, sobre todo despistes defensivos. Seguro que, bueno, que estábamos a falar, saen con esa intención, defender moi duro, non deixar canastas fáciles ao outro equipo, despois en ataque pouco a pouco, confía no seu talento. Pero de momento que está marcando a diferencia a defensa. E a defensa do Real Madrid e a falta de acerto de Río Natura Monbus. Bueno, falta de acerto basada, sí, hubo 2 ou 3 tiros liberados, mala sorte. Pero a defensa tamén influye. Anotou Sergio Llull, máis 11 para o conxunto branco. Máxima renda do partido para os de Pablo Laso. Organizando Rafa Luz. Preparado para a saída Wacinski. Emparellado con Rudy. O bloqueo de Triguero, ahí está Wacinski, Taua, canastra. Estivo agresivo e valente Wacinski para anotar. Primeira canastra en xogo de Río Natura Monbus. 2:45 para esgotar o primeiro cuarto. Llull, bola para Rudy, salta Triguero. Rudy con Llull, lanzamento de Llull ante Wacinski. Bueno, vaya castaña, ollo aí, que na pedra ten premio. No rebote Machulis. Lanzamento de Nocioni, canastra. Quedaba un segundo prácticamente cando anotou Nocioni. Despois de rebote de ataque, sae o balón cara fora, o porcentaxe de acerto nos triples sube. E que non tocara aro, seguía descontando o tempo de posesión e por eso tirou tan apurado Nocioni. Lanzamento, non, o balón de Rudy cortou uno Wacinski, sae Río Natura Monbus, é un 3-3, anímase Wacinski para Rafa acaba asistindo para Nankivil. Bueno, vaya tapón terrorífico de Gustavo Ayón. Corre Llull e hai falta de Wacinski. Xogara moi ben Rafa por a liña de fondo, deixara a canasta, pero bueno, chegou a Ayón por atrás. Seguro que non se deu conta. Vaya taponazo tremendo de Gustavo Ayón. No lo vio. No. Ahí está. Estaba mirando caro aro. Bueno, un poco mano también, ¿no? Mano é brazo. É falta. Falta clara. Anota Sergio Llull. E aí está Gustavo Ayón, alcumado titán. Bueno, na súa carreira profesional, cando debutou no profesionalismo, chamaban o titán. Pero antes, en tempos universitarios, era coñecido como Grandul. Eso igual non se sabe moito en España. Cando estaba na universidade, o como lle chamaban era o Grandul. 17-3, máis 14. Rafa Luz, con Triguero. Necesita puntos Río Natura Monbus. Rafa, acaba tocando Gustavo Ayón. Cambiando bloqueo último, en indirectos o Real Madrid. Ahí Triguero, bueno, el pívot tiene que bloquear a su hombre. Si se hacen el cambio final, para que no pueda salir su hombre. Vaise Machiluis, o banco, entra Casey Rivers. 1:43. Move Wacinski, bola para Rafa Luz. Ahí está Rafa para Nankivil, a piques de meter man Nocioni. Giannopoulos, emparellado con Rivers, sae Wacinski, ahí está Wacinski, defendido por Rudy, o lanzamento, acababa posesión, non vale. Está fora de tempo, boa defensa de novo do Real Madrid. Está a defender ben, están a anticipar, tratar de cortar todas as vías de ataque. Cara de preocupación de Moncho Fernández, que está vendo como pouco a pouco o Real Madrid está abrindo a brecha. Xa son 14. Rudy Fernández, balón para Llull, liberado, lanzamento de Llull, canastra. No triple cambio chegou tarde Nankivil con Llull, ¿no? Tiña que facer o relevo, chegou tarde. Me parece que el siguiente tiempo muerto no va a ser muy agradable para los jugadores. Intuición, ¿no? No sé por qué me da. Nankivil, posteando a Rivers. Ahí está Nankivil, ahora sí. Ahora hay falta de Rivers, ahora sí que ya pitaron. Y a ver a tiros para Keaton Nankivil. Sí, igual parecía menos falta esta, vamos a ver la repetición. No, falta. Son as dúas. Sí. Nankivil que tivo problemas esta semana. Perdeus adestramentos por un golpe nun calcaño. Outro que anda con molestias é Chagoyen. Eu quería saber o tempo morto que se pediu cando iban 6-1, si foi de Moncho ou de Laso. Porque é estrano que non pida outro tempo, non? Si non pediu o primeiro.
Anota Nanquiville. Pediu un tempo morto cando iban 6-1. Sí, con 4 minutos e medio. Con 4 minutos e medio. A mí tengo a sensación era de Moncho, Pode ser por vino a eso. chegar a mesa, é verdade que os comentarios facémonos desde Santiago e non temos claro. a facilidade que se ten no pabellón. A min, vamos, a imaxe dela chegándose á mesa, sí, eu creo que pediu Moncho. Estamos viendo el cambio de baremo arbitral de un lado al otro. Sí. A Dobra no le están permitiendo el mínimo contacto, le están pitando las faltas. Bueno, cos grandes xa se sabe, ¿no? Y hoy parece que más, ¿no? Sí. Dúas derrotas consecutivas pesan, pode ser iso? Tamén nos árbitros. No, en teoría no tiene que ser así, ¿no? Pero yo creo que también el Madrid está haciendo méritos propios, están más motivados, han salido muy duros defensivamente en líneas de pase. Rafa Luz ofrece bloqueo Triguero, balón para Wacinski, lanzamento que vale 3, non entra, non rebote, Triguero, dubida, ten a Nanquiville, non, saca para Rafa, balón para Wacinski, lanzamento de Wacinski, tampouco. Acaba capturando Rudy Fernández, trata de correr Real Madrid, 25 segundos, asiste Rudy, Nocioni, canasta do Chapu Nocioni. Estos fallos sí que no los podemos permitir, contra un Madrid. Pode fallar en ataque, pero en defensa no, é deixalo correr. Son 24 puntos contra el Madrid en el primer cuarto. Muchos puntos, si queréis tener opciones de ganar. Giannopoulos, anota para Río Natura Monbus. Parece también que Giannopoulos lo estamos recuperando, ya no tiene tantos problemas físicos. Importante. Bueno, pois acaba este primeiro cuarto, 24-7. Nos últimos 4 minutos pegou un arreón importante o Real Madrid. Vai ser Río Natura con 17 puntos de desvantaxe logo do primeiro cuarto. Bueno, pois volven os xogadores de Río Natura Monbus a pista preparados para o segundo cuarto. Acabamos de asistir entre mentres no vestiario do conxunto galego a unha desas charletas en modo despertador. Modo despertador de domingo pola mañá de Moncho Fernández, de Catro Berros, Pizarra Polo Chan, e hai que poñerse as pilas, señores, porque senón esto está se nos escapando. A ver se reacciona Río Natura Monbus, 7 puntos, 2 de 10 en tiros de campo no primeiro cuarto. O Real Madrid 24 puntos, pero ollo, queda 8 deles nos últimos 5 minutos do primeiro cuarto. O ataque non está fluido, unha asistencia en todo o cuarto, desde logo o ataque non está fluido. Xa o comentábamos, ¿no? Que o Real Madrid vai sair duro, intenso en defensa. Bueno, hai que ter un pouco de paciencia, aguantar, que non haxa tratar de ir pouco a pouco reducindo desventaxe. Tampoco Real Madrid tampoco en juego estático tampoco ha notado mucho, ¿no? Ha sido contraataque, las faltas de contraataque a Yui y los despistes estos de los segundas opciones, sí. Que queda balón suelto y queda siempre para Madrid y triples que te den, ¿no? Anota Nanquiville, primeira canastra do segundo cuarto. Empeza ben o cuarto, Obra parece que despois de canasta, ¿no? Se queda en zona, están en zona 3-2. Rudy Fernández, ahí está no cambio con Rafa Luz, bola para Nocioni, ataca Nocioni, meteu a man Nanquiville. Buena defensa bola de fondo para o conxunto branco con 10 segundos. Una defensa de Dani ahora, ha parado la penetración de Nocioni, ¿no? Río Natura Monbus con Rafa Luz, vemos por dentro a Nanquiville y a Dani Miller, por fora, completan o quinteto, Wacinski e Giannopoulos. Siempre en el último bloque en directo. Rudy Fernández, balón para John, saca para John, lanzamento de Campazzo. O lanzamento de Campazzo que non entrou. O conxunto branco está con Campazzo, con Casey Rivers, con Rudy, con Ayón e con Nocioni. Hai falta persoal de Casey Rivers, segunda. 24-9 máis 15. Moverá de banda Giannopoulos para Río Natura Monbus. Balón para Rafa Luz. O bloqueo de Dani Miller. Lanzamento de Rafa. Canastra. Pasou por detrás o bloqueo. Castigou Rafa Luz. Está ben castigado, ademais, pois para que a próxima vez o pense, ¿no? Bueno, parcial de 0-5, Parece que empeza unha pequena reacción, por lo menos. Sí, los despertadores de Moncho funcionan. Exacto. Ayón. Xoga dentro para Nocioni, emparellado con Giannopoulos. Hay pasos de Nocioni, posesión para Río Natura Monbus. Yo creo que no faltará mucho para que salga Felipe. Protesta Pablo Lasso, queixase Giannopoulos. O Real Madrid tirou 8 tiros libres no primeiro cuarto. 1, 2, 3, sí, pasos. E aí víamos o movimento cocóbado, o revolverse de Nocioni. Efectivamente, Felipe na pista.
cuya segunda falta persoal do Chapu Nocioni. Wachinski, queda atrás Rudy, lanzamento de Wachinski, toma, castañazo de Wachinski e o parcial de 8-0. A defensa do Real Madrid baixou, dous bloqueos directos consecutivos que se tragan, non? Primeiro un pasando por detrás e agora Rudy e moi ben explotados polo Río Natura Monbus, que volve ao partido con un parcial de 0-8. Bueno, e agora seguramente o que teña que poñer o despertador é Pablo Laso, ou a lo menos o que non se relaxen. Veremos a Moncho porque este segundo cuarto xa pinta de outra maneira. Generando buenas posiciones. Y luego viene la salida del pívot por abajo. Vale, que es lo que están jugando ahora. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vale. Ahora vamos a jugar un 4, pero lo jugamos así. Pasas a Casey y vienes a esquina. Rudy, tú de aquí en vez de venir a la esquina, coges el bloqueo de Felipe y vienes al pick and roll con Gustavo. Felipe abres, ojo Felipe. Bueno, estábamos escoitando a Laso que está insistindo na xogada que está facendo Río Natura Monbus. Esa que lle propiciou esas dúas canastras frontais. Falaba da saída do pívot para, bueno, supoño que para o bloqueo ese, para... E que dese bloqueo directo nunha foron por detrás, o pívot non saiu, e noutra quedouse Rudy no bloqueo e o pívot tampouco saiu, entonces propiciónse dous tiros claros. Con el Madrid tienes que jugar valiente, ¿no? Claro. Esos tiros los tienes que tomar, pero además tal como estaban, ¿no? Claro, claro. Balón para John. A John para Rudy Fernández. Vai a atacar Rudy, quedouse atrás Wachinski. Hai falta persoal de Dani Miller. Sí, pero a falta non é de tiro, porque foi antes, A falta foi de... Penso que foi de Dani Miller, ¿no? No cambio quedou emparellado con Rudy. Aí está. Aí. Sí, co brazo. Aí. Pero sí, logo continúa, no tapón non, por lo tanto, bueno. Pois mira, dan ya de tiro, e aí está de novo Rudy. Consideran que era acción continuada, pero houbo despois da falta un bote, dous pasos, bueno. O que sí, bueno, afondando un poquinho no que dicía Oriol, a Dani Miller veselle máis fino e máis rápido de desplazamentos. Eu, polo menos a min pareceme. Bueno, é unha boa noticia, é un rookie, tamén se ten que adaptar ao xogo de España e ao xogo de Moncho, de Río Natura, ¿no? No todos los jugadores tienen la misma explotación en el primer año, ¿no? Hay algunos que les cuesta más. Giannopoulos, lanzamento de 3, canastra de Giannopoulos. Terceira tripla de Río Natura Monbus neste segundo cuarto. Pero ademais 3 de 3, está con bastante acerto no tiro, iso é unha boa noticia. 26-18, ollo que Río Natura Monbus acaba de poñerse a 8. Rudy Fernández. Cambiando nos bloqueos, creando Felipe. dúbidas. Balón para John. A ver ese 2 para 1. Casey Rivers, lanzamento de Rivers. Non no rebote. Poderoso. Gustavo Ayón. O corte de Rivers. E hai falta persoal de Nanki Vila baixo. Bueno, non é unha falta mal gastada. Está ben, están a cambiar, o que acaba de decir Oriol, 2 contra 1 cando hai desventaxa no poste baixo, os close-outs, as saídas cando o balón sale cara fora o están recuperando ben, bueno, están ben en defensa, estables. Campazo, balón de Campazo para Rudy, lanzamento que vale 3, non entra, no rebote Felipe, falta de Nanki Vile, vale a canastra de Felipe, haberá adicional para o Real Madrid. Creo que esto de Felipe... Yo creo que tiene un imán que le va el balón a él siempre. Todo rebote, bueno, él lucha siempre está peleando, pero es un tema para estudiar, increíble. Para mí yo soy siempre un seguidor de Felipe y ese con el pivo que más me ha costado siempre luchar y le tengo mucha admiración. ¿Qué fai? Cuando vas a un rebote con Felipe, realmente creo que fai. Además, lógicamente, de meter todo lo que se puede meter. Saber quién empuja más. Sí. Anotó adicional Felipe Reyes. Bola para Rafa Luz. Pero mira, agora mesmo desatascou o Madrid, Estaba atascado en ataque. Con ese rebote, canasta e tiro libre, 3 puntos. Volverá Cliver a cancha, recibe Wachinski, balón de Wachinski, Dani Miller, Nankivil, pase complicado, acabou recuperando Campazzo e hai falta persoal de Wachinski. Estaba moi ben a intención, moi ben visto, tal vez un pouco baixo demais, un pouco, pero moi ben visto. Es importante eso de pararles el contraataque a ellos, que hacerle falta. Sí. Aí está o reverso de Campazzo, a falta persoal de Wachinski. As 4 primeiras faltas nos cuartos hai que gastalas ben, a poder ser.
Después ya, claro. Ya estamos ya casi en bonus, ya. El siguiente ya tiran tiros libres. Claro, por eso. Ahora ya quedan 7 minutos. Hoy se van con Ankivel con 3 faltas. Entró Maxi Klivar. Rudy Fernández. Bola de Rudy para Rivers. Quedouse Giannopoulos. Anotó fácil Casey Rivers. Mira cómo está Gustavo Ayón. Hiperactivo, ¿eh? Está, vamos, cargando rebote. Muchas veces con estos equipos que cogen también el contraataque es muy importante también la selección de ataque que tengas tú, que los hagas jugar para no tiros malos, porque si no ellos salen a contraataque muy deprisa. Claro. Hacerlos trabajar en defensa. Sí, a los equipos grandes no les gusta esto de trabajar tanto en defensa, les gusta más el ataque, ¿no? Rafa Luz, 6:46 para chegar ao intermedio. No tempo de lecer, daremos unha volta pola de Couro. Gran xornada para os nosos equipos con triunfos de Breogán, de Leima e de Cop. Wachinski, ataca Wachinski. O lanzamento ante Felipe Reyes, canastón de Wachinski. Sí, sigue un nivel de acerto alto, de Río Natura Monbus neste segundo cuarto. Penso que fallaron un tiro, en todo o cuarto. Felipe para Campazzo. Recibe Carroll. Atacando a Klivar. Carroll. Balón para Campazzo. Campazzo para Rivers. Rivers a Jung. Lanzamento. Llega Felipe y ahí va outra. Canastra de Felipe Reyes. As rotacións foron boas. Chegaron ao último tiro, pero apareceu Felipe no rebote. Has visto la intensidad también. 3 jugadores a intentar parar a John, pero luego la lástima es que se queda Felipe ahí solo, ¿no? Balón de Miller para Giannopoulos. Giannopoulos, sí, a ver Giannopoulos, Carroll. Lanzamento ante Carroll, no rebote Felipe, escápaselle y esa acaba rabuñando esa bola. O Real Madrid, Facundo Campazzo, Ayón, o corte de Campazzo, canastra de Campazzo. Moi ben xugado por Campazzo, hai despiste defensivo, pero a explosividade despois do pase a poste baixo, pasar e cortar o fixo. Vamos a ver aí, rápido, buscando o hombro esquerdo. Es que no perdonan los de Madrid, a la mínima quieren coger y acabar los ataques deprisa. Pero hombro o lado contrario, sí, nos coge muy bien a la espalda. Bueno, de todos los hitos cambió o conto. En este segundo cuarto estamos nos referindo a algún despiste defensivo de Río Natura Monbus, pero en ataque a cosa está funcionando. No, pero en defensa también estamos mejor, ¿no? Bueno, los 2 despistes con Felipe en el rebote y este despiste de Campazzo. Pero pues es un parcial de 8-2 para Madrid, de 9-2. Pero hemos visto el primer cuarto que el Río Monbus llevaba -11 de valoración, sí, todo el equipo, ¿no? Ahora 9-5 de parcial, 33-20 máis. Pero se necesita algo máis, ¿no? Hai que acercarse un pouco máis. O Real Madrid castiga os despistes defensivos. Antes Giannopoulos quedouse un pouco nun bloqueo, tiro de Rivers. Agora despistouse Campazzo, Rafa un momento, ganaste Campazzo. Pero mira este posteo también, gana el centro y mira este posteo, porque están cambiando y podemos tocar ahí. Laso está insistindo aos seus xogadores que miren os cambios de Río Natura Monbus, se teñen opción de meter dentro. Aproveitar a ventaxa, claro que sí. E víamos aí a Moncho salientando no seu tempo morto indicacións con Klivar e con Danny Miller. Yo creo que también ahora la ventaja sería un poco también con Klivar ahí jugarle de cara a Felipe, ¿no? Que los desplazamientos defensivos por fuera le cuestan un poco más, ¿no? A diferencia está agora mesmo en 15. Rafa Luz, defendido por Campazzo. Volveu a pista Alberto Corbacho, emparellado con Carroll, recibe Klivar. Hai falta persoal. Estábase desesperando Moncho Fernández, reclamando esa falta desde hacía un bo anaco. Falta persoal de Carroll na defensa de Corbacho. Está ao límite, Usan as mans antes de salir dos bloqueos, están en todas as líneas de pase. Rafa Luz. Bueno. Kliva, de nuevo para Rafa, liberado Pumprala, ataca Pumprala, tapón de Ayón, acaba chegando Kliva. A ver a quen lle dan a posesión os colexiados a Río Natura Monbus. 5-14. A ver, o Real Madrid, espera que cambien agora. Ahí Pavel podía haber tirado. Podría haber tirado. Yo no confía en su tiro, pero no tiene tan mal tiro como parece. Sí, agora que pitaron. Debió pitar alguna técnica o... Técnica nas protestas. Sí. A Moncho, yo creo. Sí. Estaba protestándose antes na falta anterior de Carroll. Levaba un anaco protestando. No, pero yo creo que es que está bien provocada la técnica para que cambie un poco
la dinámica del partido, ¿no? Campazo para John, saca para Rivers. Ahí está asustando defensa Río Natura Monbus, pasa atrás de Rivers, lanzamiento que se queda curto, mide mal no salto Rafa, balón de Ayón, mete de nuevo para Felipe. Felipe trata de revolverse, ahí defiende duro Río Natura Monbus. Balón para Maxi Clivar, ahí está Corbacho, Rafa, bonita canastra de Río Natura Monbus, vaciada en una gran defensa. Sí, además son canastas que levantan con ánimo, ¿no? Todo banquiño levantouse, hacía falta un par de estas. Están con la zona 3-2. Sí. Cambios en los bloqueos. Rivers atacando a Corbacho. Ahí está Rivers. Un tramón de Maxi Clivar. Ahí va Clivar contra Carroll. Ahí está Clivar. ¡Vale! ¡Qué jugador de Maxi Clivar! Vale a canastra de Clivar y hay falta personal. Ahí se ve la calidad que decía Tito que tiene Maxi. Bueno, creo que sea un grandísimo jugador. Y que estamos hay pocos pibos capaces de hacer eso en la liga, de 2-0. 2-0-7, 2-0-8, con Carroll diante. Y no es precisamente un jugador delgado. Va a ser una de las jugadas de la semana, porque recuperación de balón. No, el pase por detrás de la espalda, de la calidad y acabar en mate, ¿no? Sí, señor. Impresionante Maxi Clivar. Y luego ya es el segundo balón recuperado que tiene, ¿no? Porque la envergadura que tiene también es… Sí, de brazos. Un 2.8 igual, pero igual es cerca de un 2.20 de envergadura, ¿eh? Como de esos fichajes tremendos que fai o Río Natura Monbus de vez en cuando, ¿eh? No adicional, Clivar falla. Una magua. Rebote para Machulis. Campacho. Recuperó un Río Natura Monbus. Corbacho que asiste. Pumprala. Bueno, eso no vale. Eso tiene que valer, ¿no? Observen a Moncho Fernández, que cabrío está saltando en el banco adestrador de Río Natura Monbus. A ver si nos den opción de vela na repetición, porque parecía clara, ¿eh? Muy dubidosa, sí. Campacho atacando a Clivar. Ahí ven la ciudad Rafa, tratando de asustar Río Natura Monbus. Balón para Gustavo Ayón, levanta y anota. Anota Gustavo Ayón. Ese pase no se puede permitir tampoco en medio de la zona. Rafa Luz. Otro despiste. Pues mira, de ponerte a 10 a 14. Balón para o lanzamiento de Pumprala que no entra. Será posesión para Real Madrid. Ahí Pavel que me quiere dejar mal. A ver. Ese tiro se tiene que hacer. Es canasta. Es canasta, por favor. Canastón. Lo que pasa es que yo que igual tiene que buscar el tablero. Sí, pero bueno. Que sea más claro. Bueno, canastra de Felipe. No está yendo cara arriba, balón. Ahora están anotando muy fácil en ataques rápidos otra vez el Madrid. Y están volviendo a abrir brecha. Son 16. Balón para Rafa Luz. Metiendo corpo Triguero. Reciba Clivar. Lanzamiento. Y no entra. Saeseyer. Rebotea Triguero. Hay falta baixo de Machulis. Pero es verdad, o que comentaba antes Oriol, ¿no? Cliver contra Felipe, pues aberto. Tratar de sacarlo, además sacarlo fora. Tratar de anotar esos tiros. Tamén o feito de que este fora tamén propiciou o rebote de ataque. Hai máis espazos para o rebote de ataque. Ahí está conversa de Moncho. Sí, porque o que non pode haber son despistes defensivos. Bueno. Sigue fallando tiros libres Río Natura Monbus. Hemos visto esta semana que estaban practicando en ataque también, el bloqueo entre pivots para sacar a los cuatros fuera, para que tengan esos tiros, porque a veces como cambiaban entre pivots a veces. Anotó o segundo Juanjo Triguero. Primeiro punto no partido para Triguero. Volve Nocioni. Ahí está Nocioni. Marchárase con 9 puntos. Y ahora jugará de 5 Felipe. Mira, me parece que han cambiado a Triguero también por Nankiville. No, aún no. No, siguen Triguero y Cliva. Balón de Carroll. Campacho. O Real Madrid con Campacho, con Machulis, con Carroll, con Felipe y con Nocioni. Un quinteto máis baixinho, máis móvil, lanzamento de Carroll, non, culebreou e non quixo. Reboteou Pavel, aí está Pumprala, Rafa Luz, 2.45. Rafa, pide Clivar, defendido por Nocioni, esa bola ao final é para Clivar para Rafa. Aí está Rafa atacando, falta de Felipe. Corrixiu posición, falta Felipe Reyes. Quedou emparellado con Felipe, atacalo. E o Madrid que tamén está en bonus, pois tiro libre. Primeira falta persoal de Felipe Reyes, na liña de persoal Rafa Luz. Es de las pocas cosas que igual le cuesta más a Felipe, ¿no? Los desplazamientos defensivos exteriores. Aí Lonxe do Aro ten máis problemas. 77% de efectividade para Río Natura Monbus esta campaña desta liña de persoal. Se lo perdonaremos, ¿no, Tito? Sí. A mí non me importaría nada ter o meu equipo,
Da que hubiera que tapar ese pequeño... Podemos negociarlo con lapsus, unos vales Mercadona. Sí, a Coruña. Segundo tiro libre para Rafa Luz. Agora sí, 40-27, máis 13 para o Real Madrid. Entra Fran Cárdenas. Es una alegría. Cárdenas siempre está trabajando mucho. Sí. Los días de descanso va a trabajar y me alegra mucho que tenga minutos y que Moncho lo vaya sacando, ¿no? Sí, aparte que es un jugador que puede cambiar un ritmo de un partido, muy agresivo. Y Tito, tú lo debes conocer más, ¿no? Sí, el año pasado hizo una liga extraordinaria en Oviedo. Además jugaste los playoffs con ellos. Los fisio, bueno, era un jugador que marcaba diferencias. Falta personal. Bueno, se lo merece. Se merece la oportunidad esta en ACB. Sí. Además es un jugador pequeño, pero de mucho carácter. No se corta nada. No, valiente, hace jugar al equipo. Sí. Es una mezcla entre Pozas y Rafa, ¿no? Sí. Voy a primera falta personal de Pumprala. Anota Nocioni. 12 de 14 para Madrid desde la línea de personal. Segundo tiro libre para Nocioni. Anota Nocioni, punto número 11 na súa conta. 42 no casilleiro do Real Madrid. 2-15. Organizando Fran Cárdenas. Defendido por Campazzo. Balón por Triguero, que pasa por Triguero. A man de Felipe Reyes. E agora bloqueos para Corbacho. Sai Corbacho perseguido por Carro. Lanzamento de Corbacho. Non entra a ver ese rebote. Que salto poderoso de Clivar. Non apañou. Acabou rescatando esa bola o Real Madrid. Nocioni. Campazzo, bola para Carro. Lanzamento que vale 3. Non entra no rebote. Nocioni. Acabouse escorregando entre os dedos a Nocioni. Boa transición defensiva agora, de Río Natura Monbus. Non deixaron o tiro liberado de ningún. Eso es importante también. Sí, en Madrid siempre le gusta acabar los ataques deprisa. No hacen muchos pases. Fran Cárdenas. Ahí está Cárdenas. Jugando con cuerpo de Triguero. Cárdenas, balón para Triguero. Busca dentro a Clivar. Esa conexión que reclamaba Oriol. Esa conexión entre pivotes que non sae. Y esa bola es de banda para o conxunto galego. Falta eso. Y luego a Campaso siguen los bloqueos directos, sigue pasando de tercer hombre y ahí pues Fran, que tiene buena mano, lo tendría que castigar como... Sí, porque Fran es un jugador que bueno, pasado acreditaba más de un 40% no tiro de 3. Es que es un jugador que fai de todo, lo que estamos a decir. Balón de Cárdenas para Clivar, ahí te empantaxe con Nocioni, levanta Clivar, non entra, acaba tocando Felipe Reyes, Campazzo, esa bola é para Triguero y hay falta de Nocioni. A ver a tiros para Juanjo Triguero. Sí, pero está bien atacar ahí Cliver a Nocioni. Agora mesmo o Río Natura Monbus está con dous pivos moi grandes. Bueno, pues tratar de facer valer eso. Oriol, por certo, falabas antes de que Nocioni, bueno, mete todo, solta todo. É de arriba, de pío pío, que fala ou non fala tanto como parece? Porque da sensación de que está, vamos. Con los árbitros parece que sí, ¿no? ¿Con los jugadores? Con los jugadores no tanto, yo creo. No tanto, pero es un jugador de mucho carácter, ¿no? Mucho carácter, siempre luchando, siempre, pero no es de los tantos de hablar, ¿no? Con los árbitros sigue teniendo tanto carácter, pues sí que habla, ¿no? Tengo una anécdota con Nocioni, que cuando se fue a la NBA le compré su Smart cuando yo jugaba en Alicante y tenía un Smart ahí en Vitoria y se lo compré yo. Es un coche pequeñiño, ¿no? Sí. Cabes ahí. Sí, cabía. Falta Triguero, a ver a tiros. No sé si os acordáis con Bruno Sundov, que medía 2,20. Entrábamos los dos en el Smart, que a veces lo acompañaba. Y cuando salíamos del coche la gente nos quedaba mirando. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la cámara oculta? Podría ser un buen anuncio do Smart. Sí. Bueno, a ver a tiros libres para Juanjo Triguero. A ver si Río Natura Monbus consigue arranxar o tema do tiro libre. Porque está deixando aí fuxir, bueno, puntos que poden ser importantes para non desengancharse definitivamente. Sigue, a verdade é que leva 3 fallados nos últimos 4, me parece. Segundo tiro libre para Triguero. Está moi desatinado Triguero hoxe desde a liña de persoal. E bueno, llevamos un 70% esta temporada. O segundo sí, agora sí. Este segundo cuarto ya es distinto, ¿no? Ya estamos viendo más la casta en Río Natura ahí. Otra vez a defensa de zona. Defendiendo, ¿no? Campazzo. Ahí está Campazzo.
Campazzo, bola para Carroll. Uy, claro, soltó Carroll, anotó Carroll. A defensa 3-2, aí ten que sair Triguero, aí é onde están a incidir. Xa van 2 veces seguidas. Como han cambiado con Pavel, que entraba el pivo para adentro, Triguero no sabía si cambiar con Pavel o con Jesse. Balón de Pumperla para Klivar. Klivar fronte a Machulis, levanta. Pide falta de Machulis, non indican nada os colexiados, perde o Real Madrid. E aí está de novo Cárdenas para Río Natura Monbus. Últimos 30 segundos. Máis 19. Corbacho. Tenemos que seguir ahí buscando, aunque haya sido un mal tiro ahora, tenemos que seguir buscando a Machi ahí dentro con Machulis, ¿no? Pumperla. Quedan 9 segundos de posesión. Bola para Corbacho. Metía para Pumperla. Boa defensa de Jule. Balón para o Real Madrid. 46-27. Último ataque en teoría desta primeira metade. Lembrolles no descanso. Estaremos con os partidos dos nosos representantes na de Couro. 3 victorias esta xornada. Xestionando a Facundo Campazzo. Sí, queda unha posesión. Ábrese Carroll. Jul. Pide dentro Felipe. Bueno, recuperación de Corbacho. Vamos ver esta de Corbacho. Lanzamento de Corbacho. Bueno, estivo preto de Corbacho, non entrou. 46-27. De momento son 19 puntos, que son moitos puntos de diferenza para o Real Madrid. Bueno, son demasiados erros, tal vez tiros liberados, en tiros libres. O Río Natura Monbus podría levar perfectamente 36 puntos agora mesmo. Hay muchos balones perdidos tamén. Tamén. 5 tiros libres fallados. A través da defensa, dunha boa defensa, coller confianza e poder mellorar en ataque. Acaba de arrancar o terceiro cuarto. Ahí está manejando Sergio Llull para el Real Madrid. 45-28, a diferencia están 17. Machulis. Bola para Rudy. Ahí está o quinteto do Madrid. Metiendo dentro para Brusis. Carroll. Rudy. Lanzamiento de Rudy. A tripla. Bueno, nin auga. Pues sí que no. Balón para Río Natura Monbus. É verdad que moi fino non está todavía Rudy. Todavía no. Quinteto do conxunto branco conformado por Sergio Llull, Carroll, Rudy, Felipe e Brusis. En Río Natura Monbus están Pozas, vemos a Waczynski, a Corbacho, a Klivar y a Nankivil. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo importante de Madrid es estar al final donde cuando llegan a las finales estar finos, ¿no? Sí. En estos partidos, pues los unos se van tapando a los otros y al final la calidad que tiene Madrid, pues. Claro. Ollo capítulo pues tapando, ¿no? Capítulo as dos perdas, por certo, Oriol Tito, Río Natura Monbus 13 en este momento, cando acredita por partido 12, Leva no descanso no Palacio de Deportes, bueno, cando levamos un minuto do terceiro cuarto, máis perdas que a media en todo un partido. E logo só 6 asistencias, o cual pases de canastas doadas. Entón está espeso en ataque. A defensa do Madrid tamén ten moito que ver. É verdade que non estamos a ver un partido do Real Madrid espectacular, deses que dice que se pasa por encima. Aí están a conter bastante ben o Río Natura Monbus, o ritmo do partido, pero o acerto falta. No, se les nota a Madrid que no está en su mejor momento, ¿no? Pero bueno, están muy duros bien, atrás. En defensa están mucho mejor. Sí. 28 puntos en 20 minutos es muy poco, ¿no? Anotó os 2 tiros libres Carroll. Foi a terceira falta persoal de Alberto Corbacho. A vantaxe en 19. Pepe Pozas. 6 puntos na conta de JC Carroll. Klivar, balón para Waczynski. Perseguido por Carroll. Pozas. Preparado para movimento Corbacho. Balón para Nankivil. Sae, lanzamento de Nankivil. Canastra de Quito Nankivil. Quedouse Felipe a facer un body check, unha pequena axuda e aproveitou moi ben Nankivil. En ataque o Real Madrid. Hai falta persoal de Nankivil na acción de Felipe Reyes. Sí, anterior. Acaba de decir o árbitro, non é de tiro. Pois mira, é a terceira falta persoal de Nankivil. Está tal vez agora o Río Natura Monbus co equipo máis ofensivo, ¿no? Que pode ter aleiros, tanto Corbacho como Waczynski, Nankivil e Maxi Klivar xugando de 5, buscando tal vez agresividade en defensa e anotación en ataque. Brusis soltou a zapatilla Maxi Klivar, posesión para o Real Madrid. Andaba polo chan Carroll, pedían falta desde a bancada. Overa de banda Rudy Fernández. Brusis. Balón para Llull. Aí está xogando co corpo de Brusis. Balón a continuación. Axusta ben Nankivil. Sí, pero non sei que lle pasou. Dixo un golpe. Petou con Nankivil.
Sí, na zona da canilla, sí. Pero é que deixou de xugar. Curioso, ¿no? Sí, vamos a ver aí a repetición. Ahora recibe o golpe, deixa de xugar. Parece que lle da cosión, yo de forma involuntaria. Sí. Bueno, pues posesión para Río Natura Monbus. Sean todas así, ¿no? Sí. Pepe Pozas. Balón para Corbacho. Tratando de librarse Corbacho la defensa de Rudy. Nankivil. Si os fijáis, mirad dónde reciben todos los balones en Río Natura, ¿no? Mira Pozas. A 1,5 metros de la línea de 3, y ahí es complicado poder atacar, ¿eh? Sí. Boa defensa de Brusis agora. Defensa de Madrid muy ben, nas líneas de... Ui, Yul. Lanzamento de Yul. Nankivil foise para atrás. E hai falta persoal de Klivar. Tal vez indecisión de non saber quen iba. Non saber quen iba. Segunda falta persoal de Maxi Klivar. Volverá a cancha Rafa Luz. E despois desa última acción vaise Pepe Pozas ao banco. Move de fondo conxunto branco. Balón de Rudy. Brusis. Yul. Carroll. Lanzamento ante Corbacho. Canastra de JC Carroll. Carroll non necesita nada para armar o tiro, ¿eh? No. Estaba casi pegado Corbacho. Es el segundo jugador que más deprisa tira. Primero es Corbacho. Sí. Lo que pasa es que este salta. Corbacho tira casi sin saltar. Rafa Luz, bola para Gwazinski. Boa Felipe, lanzamento de Gwazinski. Bonita, canastón de Gwazinski. Y Adam tampoco se queda atrás, ¿eh? Jugador que está muy contento en Santiago. Buen jugador, ¿eh? Sí, señor. De momento, marchan bien las cosas para Gwazinski. Yul, balón dentro, lanzamiento de Felipe. Salto, vaya chimpo de Rafa Luz. 50-33. Corbacho. Rafa. Buscando a Klivar. Lanzamiento frontal de Maxi Klivar. No entra. Claro, ten que aproveitar eso contra Burusis. Yul. Rudy. Ofrece bloqueo directo Felipe Reyes. Balón para Burusis. Rudy. Ahí está Rudy buscando conexión con Burusis. Se encontra Felipe. Soltó a man Rafa Luz por 2 veces. Sí, siguen a crear problemas cada defensa de cambios. Y buena intensidad también. Sí. 5 segundos de posesión para Real Madrid. Move Rudy. Burusis. Balón para Rudy. Rudy, Burusis. Llega Nankivil. Con izquierda. Aparece Felipe. Boa defensa de Klivar. Boa man de Maxi Klivar. Creo que nos han perdonado un poco ahí. Klivar no otro lado. Rectifica. Meteu o corpo Rudy. Y esa... Esa es la frustración, ¿no? Sí, falta que no lo han pitado antes en ataque. O tapón de Klivar, que entendía Felipe como falta. Y acaba con esa falta sobre Gwazinski no otro lado. Ahí está o corpo de Rudy, chega Felipe y ahí o corpo. Bueno, en fin. No era frustración, no. Non había moito, non. O fixo ben, nada. Mira, había técnica Pues mira, también de técnica Felipe. tamén. Bueno, compensar, ¿no? Igualar as técnicas. Anota o tiro libre por la técnica de Felipe Reyes. Corbacho. 50-34. Vamos a ver si punto no o partido Río de Natura, Corbacho. vamos a ver si o Río Natura Monbus sigue a crecer no partido. Nankivil. Corbacho. Bola para Rafa Luz. O movimiento de Gwazinski. Ahí está Rafa. Rafa, bueno. Acaba perdiendo a bola. Río Natura Monbus. Puntos fáciles de Yul. A reacción de Rafa Luz tardía despois da perda de non ir cara atrás, o que pasa é que tampouco esperaba, pero era un tiro doado para Klivar, que dara un tiro moi fácil. Gwazinski. Transformouse nun contraataque do Real Madrid. Corbacho para Rafa Luz. Sai Gwazinski. Ahí está Gwazinski, axusta Burusis, balón para Klivar, Klivar que vai con decisión. Hai falta persoal. Haberá tiros para Maxi Klivar. Si é de Burusis, terceira. Que é de Burusis. 52-34. A todo isto, partidos en xogo, esgotándose o terceiro cuarto, CAI 48, Unicaja 57. Segue firme o líder. Juventud 58, Bilbao 47, máis 11 para Juventud.
recén comenzado o terceiro cuarto, no descanso Valencia 57, Gran Canaria 51 Valencia, 57 Gran Canaria. Eso no descanso. No descanso, leva 57 puntos Gran Canaria. E no descanso tamén Murcia 49, Baskonia 44. E aí está Yul, recupera posesión Río Natura Monbus. Tremendo partido que se está a vivir en Valencia, 51-57 no descanso. Importante tamén o partido de Murcia, non? Un dos rivais directos de Río Natura Monbus para poder entrar na Copa como... Sí, e de cara a Copa sería interesante que gañase Gran Canaria en Valencia tamén. Sí. Wacinski, libera Klivar, lanzamento de Klivar, agora sí. A continuación anotou Maxi Klivar. Esas continuacións de bloqueo abertas contra pivos grandes lle poden dar cousas, porque antes a de Rafa Luz estaba clara, o tiro foi un mal pase, agora esta, non? Sacan tiros doados, está ben esas continuacións de bloqueos. Bueno, pues segue a cousa máis ou menos igualada, segue penalizando o primeiro cuarto. E estamos escuitando de fondo a Pablo Laso. Y ahora Moncho. El aplauso para Chile. Estamos todos a votar en falta, non sei que vos parece, bueno, eu creo que todos os puntos de Corbacho, leva un punto nun tiro libre, está aparecendo, tirando moi pouco, pero que Corbacho. Sí. Pero bueno, pero Adam lo está suplantando bien, ¿no? Sí. O parcial é de 7-10, está mellor o Río Natura Monbus neste cuarto. Sergio Yul, balón de Yul para Rudy, de novo Yul, metendo dentro, hai falta persoal de Nankivil, cuarta. A inacción con Felipe Reyes. Que ahora o Real Madrid está a tratar de facer o que facía, o que quería facer Río Natura Monbus con Maxi Klivar de 4, con Felipe de 4 contra Nankivil, buscalo no poste baixo. Balón de Felipe. Ahí está Sergio Felipe contra Nankivil. 10 segundos de posesión, balón para Carroll, perseguido por Wacinski, a man de Rafa Luz, recupera Corbacho, ahí está Corbacho para Adam, Wacinski, vale, vale a canasta de Wacinski, hay falta de Carroll. Empeza a meterse no partido Río Natura Monbus, o parcial xa é de 7-12. Que poden ser 7-13. Está o equipo con máis confianza, se lle nota, eu o noto mellor, nesta segunda metade. Está más intenso en defensa y eso le están haciendo recuperar más balones, salir a contraataque y puntos más fáciles, ¿no? Agora vai ser Nankivil con 4 faltas, aí vai Moncho. Sí, unha mágoa porque estaba o equipo era moi agresivo con Nankivil de 4 e Maxi Klivar de 5. Van a hacer salida de presión el Obra. Se ha mandado Rafa Luz a Triguero que se marchase, rebote ofensivo para Rafa. Con rebote. Ahí está, balón para Corbacho, vale 3, importante Corbacho, rebote para Nocioni. El tiro era opción de ponerse a 9, Es importante, sí. Era una triple importante esa de Corbacho. Atacando Rudy, ahí está Rudy, marcha de Corbacho. Hay falta de Triguero. Creo que fue una ayuda de Triguero. A ver, a tiros para Rudy. Rudy encanto mediante a Corbacho. Ataca, sí. Ataca. Ahí está, co corpo Triguero. Primeira falta persoal de Juanjo Triguero. A verdade que non tiña ninguna opción. Estiva ben, a mágoa é a falta, pero non tiña opción de tiro, claro. Anota Rudy Fernández, que foi mágoa, foi esa tripla de Corbacho. Sí. En que momento era opción de poñerse a 9, de meter un pouco de nervio, de reafirmar esa confianza de Río Natura Monbus. Pero bueno, hai moito tempo ainda. A ver os fantasmas das derrotas o Madrid, Rafa Luz, bola para Corbacho, ainda queda moito partido. Wacinski atacando a Carroll, aí está Wacinski, saca para Klivar, que penetra, bueno. Amán de Borussis, aplaude o Palacio de Deportes, bola para Nocioni, lanzamento de Nocioni, canastra do Chapu Nocioni. Pois outra xugada parecida, non? De poñerse, xugada de 4 puntos. De poñerse a 9, a irnos a 15. E que os erros
Hay falta personal de Rudy Fernández, que está enganchando, agarrando a Corbacho. Que son como 4 puntos, ¿no? De ponerte a 11 claro, a ponerte a 15. igual que la de Corbacho de antes. Mira, vaya tapón, vaya tapón tremendo, ¿eh? Tapón. Tapón estratosférico de Borussis. Y también lo que estoy echando de menos también son las fintas. Ya no hay tantas fintas ahí. Y eso que os digo Oriol Junyen. Es verdad, de eso sabe un rato, ¿eh? Con las fintas se están perdiendo atributos técnicos en favor de atributos físicos. O baloncesto agora é máis físico e tal vez xestos técnicos se están a perder. O que comentaba tamén Oriol antes, o xogo entre pivos, que antes Yo que decía, bueno, hay un par de semanas Audi Norris, ¿no? que se está perdiendo a figura do pivote, ¿no? Cada vez, por exemplo, os 4 xogan máis afastados do aro. Todos son máis móviles, sí, máis mobilidade. Hay pocos jugadores también que les guste pegarse ahí dentro, ¿no? Sí. Antes casi todos los pivots, los últimos que quedan son Felipe y Herbel. Sí, hay pocos. Sí. Eso hace falta también, Son ¿no? pocos pero valiosos, ¿eh? Cuando se... Anotó os 2 tiros libres Sergio Llull. 57-42, hay que volver a remar. Rafa Luz, balón para Triguero. Sai Corbacho con esa lapa que se chama Rudy Fernández. Móvese Wacinski. Ahí está Wacinski, perseguido por Carroll. Bola para Rafa, lanzamiento de 3. Non, rebote longo Carroll. É que está a facer Llull axudas horizontales, fai un flash para a saída do tirador e aproveitou moi ben Rafa, pero non entrou o tiro. Balón de Llull para Rudy. Pide dentro. Ahí está jugando Real Madrid con Borussis. Borussis contra Triguero. Llull. Rudy. Corbacho. Lanzamiento de Rudy. Nada. A ver esa bola. Será para Río Natura Monbus. Para Rafa Luz. Acabó una tocando Carroll, pero foi para dar ya a Rafa. 3-14 para conclusión do terceiro cuarto. Ainda hai partido. Wacinski. Salida alta, se abre Maxi. Rafa, mete dentro para Triguero contra Borussis. Saca para Rafa. Lanzamiento de 3 de Rafa. Sí, ahora triplazo de Rafa Luz. Buen pase de Juanjo. Sí, dentro fora, seguir traballando para recibir. Es muy importante también para los equipos, ¿no? El buen equilibrio interior-exterior. Que os balos pasen polos pivos e que os pivos saquen os balos para fora. Que haxa ese tipo de xogo. Mira que mande Rafa Luz. Ahí está recuperando Rafa Luz ante Borussis. Ahí está Rafa. Rafa para Wacinski. Lanzamiento de 3 de Wacinski. Pásase, no rebote. Estratosférico Rudy Fernández. Vaya chimpo de Rudy. Era outra vez baixar de 10, ese tiro. Lanzamiento de Llull. Y ahí está otra vez. La segunda vez que lo dejan solo. Jugada de 6 puntos. Que esos son los despistes que no puedes hacer contra los equipos grandes. Nas transicións defensivas non dar tiros solos, estar moi atentos. Volve castigar o Real Madrid. Wacinski, mete dentro Wacinski. Amán de Nocioni ante Klivar. Preparado para axuda está Borussis. Decide sair Klivar. Hai falta persoal de Nocioni, que como sempre mira para o árbitro. Está protestando por Lasso, que Lasso estaba aí ao lado. Yo creo que Maxi ahí también ese balón lo tiene que aprovechar y jugársela con Nocioni. Él creo que mira que desguello que está Borussis preparado para axuda e acaba decidindo sair. Igual o tapón de antes tamén. No sé, bueno, una impresión. No, pero la ayuda de Borussis también va bien, ¿no? Luego si es listo Maxi también la puede doblar a Juanjo, ¿no? Y yo creo que Maxi eso lo hace perfectamente, lo puede hacer. Anota Corbacho. Ha entrado Chagoyen, ¿no? Parece. A jugar de pívot. Bueno, hasta Corbacho fallando en los tiros libres. Qué bárbaro cómo está Oxe. Oda persoal para Río Natura Monbus. 13 de 20. Sergio Llull. Balón para Rudy. Facendo Sioco ahí ante Rafa Luz. Llull por arriba para Borussis. Claro, Borussis. Quedara emparellado Sí, señor. Quedara con Corbacho y aproveitó Borussis. Deuse contra Rudy. Enseguida pasó Llull. No, y ahí no puedes hacer ayudas, ¿no? Cuando es un balón tan cerca. Medio. Rafa Luz. Corbacho. Ofrece bloqueo Chagoyen. Ahí está, bola para Chagoyen. Ahí está Chagoyen atacando a Llull. Triguero. Lanzamiento cómodo de Triguero. Canastra. Aproveitou y anotó Triguero. Primeira conexión poste baixo, poste alto entre pivos. Que vemos eso. Sí, señor. Tuvo que ser Chagoyen. Tuvo que ser Chagoyen. Pase de Chagoyen a Triguero. Canastra. De la vieja escuela. Borussis.
Balón para Campazzo. Campazzo para Yul. 1 minuto para esgotar el tercero cuarto. 14 arriba Real Madrid. Yul penetra, saca para Campazzo, circula Rudy, lanzamiento canastra. Moveu vengo Real Madrid, anotó Rudy Fernández. Y a Madrid, que le gusta, a Lasso le gusta jugar mucho con 2 bases, ¿no? Sí. Hacía con Sergio, con los 2 que lo hace, ahora con Campazzo y Yul. Cúmprala. Y hay más movimiento de balón, ¿no, Tito? Sí, más fluidez no xogo. A ver, Rafa, Amán de Brusis, mete para Triguero. Triguero, saca, Chagoyen, hay que tirar. Sí. Esgótase a posesión, balón para el Real Madrid. Despois 2 xugadores con capacidad, cando hai 2 bases, 2 xugadores con capacidade para sacar o balón rápido. Si un dos 2 é capaz de defender escoltas, como neste caso Yul, un xugador forte, eu creo que o equipo en según que momentos se xoga mellor. En según que momentos se xoga mellor. Últimos 25 segundos. Tercero cuarto. Facundo Campazzo. Ahí está el flash de Triguero. Bola para Yul. Yul. Y voy a canastra. O sea, Nocioni aí. Canastra de Nocioni. Xogando de fora cara adentro. Fai moi ben, Oiso Madrid a Dafanove. Rafa, lanzamiento de 3. Bueno, no rebote Chagoyen, non dá tempo y acaba. Acaba este terceiro cuarto, 67-48. Unha pena, porque tivo aí opcións Río Natura Monbus de meterse por baixo dos 10 por debaixo dos 10 puntos, unha tripla fallada por Corbacho, unha tripla fallada por Wacinski e a resposta do Madrid. Pero otra vez en Madrid metiendo más de 20 puntos por cuarto. Sí, arreglando aí o final do cuarto, sí señor. Bueno, pois outro tirón importante do Real Madrid no final de cuarto. Dalle agora unha vantaxe de Dafanove. Vale, dime alguna cosa. Oye, y esas de abajo, ganas ahí. Vamos a vamos, tíos. Venga, buenos shows, seguimos, Os shows falaba de defensa, non de están a facer a defensa de shows, a ir de cara entre o aro e o balón, máis agresivos. E despois unha cousa que estábamos a ver, ¿no? 30 rebotes Real Madrid contra 18 do Río Natura Monbus, un dominio grande do rebote. Dicía tamén Moncho aí que esa está baixo que había que tiralas. Sí, bueno, a última de Chagoyen igual. 67-48, imos por los 10 últimos minutos. Río Natura Monbus con Rafa Luz, con Chagoyen, con Triguero, con Giannopoulos y con Púmprala. Boa conexión. Balón para Triguero, canastra. Levantó una Triguero y anotó para Río Natura Monbus. Canasta de Triguero, 7 puntos para Triguero, 2 rebotes. O Real Madrid con Campazzo, con Rudy, con Nocioni, con Ayón. Está muy agresivo Rudy, desde con que meteu a tripla. Quiere hacerlo bien también ya. Quiere coger las sensaciones de antes. Jugó muy bien en Euroliga, ¿no? Sí. Falta personal de Pavel Púmprala. Parece Yul que fixo un extraordinario partido. 18 puntos para Yul, 3 asistencias, 24 de valoración. Sí, aparte do traballo defensivo que sempre fai, o xogador pode defender o que estábamos a comentar cando se xoga con 2 bases, pode defender escoltas, fai un bo traballo defensivo sempre, imparable nas transicións a toda a pista, bo tirador, xogador completo. 9 puntos na conta de Rudy Fernández. Rafa Luz. A piques de recuperar Campazzo. Chagoyen. Giannopoulos. Rafa. Moviéndose por leña de fondo Púmprala. Emparellado con Casey Rivers. Soltó a Man Gustavo Ayón. Serán 5 de posesión para Río Natura Monbus. Moverá de fondo Rafa Luz para o conxunto galego. Lembrolles vindeiro domingo na televisión de Galicia, Bilbao, Río Natura Monbus e o martes 30 ás 8:30 desde Osar, Río Natura Monbus Barça. O lanzamento de Giannopoulos que non entra, soltou a Man Púmprala aí ante Nocioni, recupera o conxunto galego. Tirou só, estaba liberado completamente. Raf, Chagoyen, mira para Triguero pero non ve pase. Púmprala. Atacando Púmprala con valentía. Hay falta personal de Gustavo Ayón. A falta de Ayón y a terceira.
Otro de los jugadores imprescindibles en un equipo, ¿no? Pavel. Sí. Jugador que estadísticamente no se ve mucho, pero gran trabajo que hace. A mí encántame Pavel cando xoga sin balón. Xogo sin balón, os cortes que fai cara ao aro, esas aparicións cando hai alguén atascado con no poste baixo, dá sempre un pase máis, aparte do traballo defensivo, traballo de rebote, un xogador enorme. Y dentro del vestuario también es una grandísima persona. Claro. Primeiro punto para Pavel Pumprala no partido. O segundo de Pumprala non. Toca John Nocioni. Eu creo que raspou un Nocioni, ¿eh? Sí, sí. Aí Rafa Luz, Sí, raspou sí. un Nocioni, bola para Río Natura Monbus. Rafa hoy está muy activo, ¿eh? Está en todo. Sí. Cortando balones, tocando balones, molestando. Pues mira, Aí está. sí, Nocioni coa esquerda. Dice que Que protesta todas, ¿eh? Dice Una que no. barbaridad. Como buen argentino, ¿no? Polochan Pumprala. Ahí está Pumprala, rescata, bola para Rafa, lanzamiento de 3 dentro. Bueno. Tripla de Rafa Luz. Tamén o comentamos aquí moitas veces, non? Cando xogas en casa dun grande está a intentar gañar, por suposto, pero tamén as sensacións con que te vayas ao final do partido. Que non che pasen por encima, tamén é importante. Campazzo, bola para Rivers. Pide dentro a John, Boa solta defensa. Mantriguero. A ver ese 2 para 1. Queda liberado Campazzo, lanzamiento. Bueno, castiga o Real Madrid, anota Campazzo. Castiga, foi un pequeno 2 contra 1 que fixo Pavel, bueno, dentro fora é triple. Que contra un grande Yo creo que ese 2 contra 1 es necesario, ¿no? necesario, sí. El lado forte. Cayón estaba lejos del aro también. Sí. No hacía falta. Rafa Luz. Cuidado. Eso pasa. Deisha Cleaver de nuevo para Rafa Luz. Ahí están cantando Miss, que es el cambio entre... Mismatch. Lanzamiento de Rafa. Otra Bueno, tripla está de acertado. Rafa. Anota Rafa Luz. Recupera Río Natura Monbus. Observen arriba Lasso que se hace pon de P. A ver qué pasa. Rafa Luz. Balón para Cliva. Defendido por Nocioni. Nocioni sigue ahí al límite, ¿eh? Sí. Rafa, balón de Rafa, ataca Pumprala, apártase a John, Oh, Pumprala, qué hay mago, falta de Rivers, Era habrá canasta, tiro para Era Pumprala. canasta e falta, Habrá tiros Que para ben Pumprala. remontou a línea de fondo, Pavel saindo de bloqueos. ¿Y qué piernas que tiene? Buah, Mira, mira. arriba, Sí, que estás casi sin ángulo, ¿eh? sí. A falta de Casey Rivers, terceira. Tratando de que non se relaxe o Real Madrid, Pablo Lasso. Se algo ten Río Natura Monbus, e iso xa o coñecemos todos, é espírito. Ese espírito do Obradoiro. E que ademais están E como se confíen, xa saben que veñen de volta rápido. Estiveron perto de meterse no partido 2 ou 3 veces, de baixar de 10 puntos, a verdade que non tiveron sorte, Eses tiros, recordo un de Corbacho, outro de Wazinski. Non houve sorte, pero pese a eso, ainda quedan 7 minutos e medio, siguen a loitar, Está partido a 14. Sí, este cuarto outra vez Mira, van mira, adiante. Campazzo, balón para John, a John. Vaya pase. Complica, non pode Rudy e hai outra espeso. posesión para Río Sí, Natura agora Monbus. mesmo Madrid non está ben. Me parece que Felipe no tardará mucho en volver a pista. Sí, cando hai problemas, ¿no? Sí. Cando hai problemas, jugadores fiables. O mellor Jul, Sí. Felipe y Yui. Triguero, balón para Pumprala, defendido por Casey Rivers. Rafa Luz, vamos a ver este ataque. saída de Giannopoulos. Rafa, jugando contra Campazzo, busca Muy Triguero. bien, Bueno, ¿cómo está Rafa Luz? Asiste agora para Triguero. Decidiu non pasar, 70-62. decidiu non pasar de Giannopoulos na saída e xogar o pick and roll con Triguero, moi ben. Campazzo. E a 12, Sí, atacando. Balón para Rudy. Quedó con Rafa. Mete dentro Nocioni. Sí. Nocioni, falta de Giannopoulos. porque quedara no cambio con Giannopoulos. No está bien esta falta, ¿no? También. Sí. Cortarles un bonito. poco. La segunda falta no cuarto de Río Natura Monbus. E aí está de novo a xogada, combinación entre Rafa Luz e Juanjo Triguero. Está a xogar o mellor baloncesto neste cuarto agora mesmo. Y también es buena noticia que Juanjo también hoy está haciendo un buen partido, ¿no? Sí, tamén. Polochan, Rudy Fernández, mira para o colexiado, intercepta Triguero, balón para Rivers, lanzamiento, quedan 5 segundos, nada. Bueno, Nin vamos rasca. a ver este ataque. Queda moito, o Real Madrid está Mira, agora mira. mesmo fora do partido. Sí, Escoita Palacio, mira. Hai pitos. Mira, Lasso. Aparecen os fantasmas, non? Das derrotas de Bilbao e de... A ver, espera. Técnica. Espera que hai pode técnica ser. para Rudy, Pode ser técnica, Rudy, sí. Sí.
Bueno, sí, señor, para Rudy Fernández. Sí, tempo morto de Pablo Laso porque a cousa non está ben, Eso Rudy no tiene que hacer estas tonterías. No, eso además, el equipo como está, que no está cogiendo buen feeling, de 12. Parece que escolle un momento para meter a pata. Rudy. Bueno, veremos a volta. Veremos a volta. Sí. Sí, pero eso lo tiene que provocar más el entrenador, no el jugador. Vale, lo tenemos. Si la música la aflojan un poco. Igual es Felipe, Rudy, ¿cuántas? Mira. tonterías. Vale. Protestamos, pero nos entren los partidos con las técnicas. No tengáis que decir, Rudy, Sí. Está quejando Laso, ¿no? De las técnicas a Felipe, a Rudy. Que nos votan 2 partidos, está diciendo. Pues Rudy Mira, sigue explicando Rudy Rudy marcha, Sí. Bueno, qué bárbaro, Las estrellitas. Estrella. Tito Díaz, adestrador, ¿cómo sienta, Pois, bueno, mal. No, moi mal. Sí. Senta mal. Que esteas explicando unha xogada con un xogador que... Hai xogadores que falan sós, ¿no? No, y además por la tele que está muy feo, ¿no? Le quitas credibilidad al entrenador. Sí, por eso fala mal dos xogadores. Hai que respetar ao adestrador. E punto. Bueno, anotou o tiro libre da técnica Gianno Poulos. Siempre lo que nos enseñaban a nosotros que era respeto al entrenador. Respeto al entrenador, ¿no? So, bueno. Luego tú puedes luego afuera puedes decir, pues mira, no me ha parecido bien esto o lo otro, ¿no? Pero ahí en la pista el jefe es el jefe, ¿no? Si esto foi desde logo feísimo para Pablo Laso de Rudy. Se rompe eso. Bueno, pois 72-61. Balón para Pumprel, atacando a Casey Rivers. Aí está Pumprel, lo deixa para Triguero, levanta esa bola. Triguero no segundo esforzo ante a Jon. Agora sí, coa esquerda, agochou unha e anotou. Por primeira vez baixa de 10 o Río Natura Monbús. Vamos a ver este ataque do Madrid, Si non conseguiran anotar. E cuidado co partido que está facendo neste último cuarto Rafa Luz e Triguero, Sí, moi bo cuidado partido. cos dous, Outra vez cambiando na defensa. Rivers, balón para Rudy. Outra vez triple cambio, moi activos. Gustavo Jon. Buscan aí ao emparellamento con Clivar. Vale, sí, pues mira, bueno, está dicindo Pérez que vale, Sí, eu diría que non, Creo que non, tampouco. Eu diría que despois hubo outro bote máis e despois 2 pasos. Vamos a ver. Aí. La falta ya es dudosa un poco. Que pode ser que non hubiera falta. Mira, Moncho está protestando precisamente iso. Sí. Yo creo que Laso también ya tendría que sacar a Yuya y a Felipe. A Felipe se le está complicando el partido. A ver que pasa. Como é o partido das técnicas, se van un par delas. Cando se levanta a veda, agora xa poden caer. Van 3, ¿no? Todo partido. Van 3, sí. Sí. Unha para Moncho, outra para Felipe e outra para Rudy. Por eso digo. Lanzamento de Jon, anota. 75-63. 12.6 minutos. Rafa Luz. Defendido por Facundo Campazzo. Río Natura Monbús continúa con Rafa, con Pumprala, con Gianno Poulos, con Clivar y con Triguero. Sae Pumprala, mete man Casey Rivers. A piques de recuperar Rivers. Quedouse un poquinho manso ese balón de Rafa Luz. 13 de posesión para o conxunto de Pablo Laso. Lástima que no hemos visto a Salah, ¿no? Tampoco en todo el partido. Tenían un tipo de problema físico. Bueno, a vista do calendario que llegar do Real Madrid, bueno, a todos los equipos de Euroliga, pues prefirieron reservarlo. Gianno Poulos. Bueno, vaya tapón de Gustavo Jon. Campazzo. Nocioni. Boa man de Clivar. Acabou petando en Jon, recupera Río Natura Monbús. 5-33. Lo que hablábamos de las fintas, ¿no, Tito? Sí. Ahí hubiera sido una buena finta. Rafa Luz. La finta y luego buscar el cuerpo del defensor, ¿no? Estos técnicos están a perder las fintas de pase, fintar abaixo para pasar arriba, fintar arriba para pasar. Son estos técnicos que cada vez se ven menos. Rafa Luz. Atacando a Nocioni. Ahí está Rafa. Pasiño atrás. Lanzamiento. Tawa. Acabó soltando a man por detrás Rudy Fernández. Recupera posesión Campazzo para el Real Madrid. 5-0-8. Balón para Rudy. 12 de posesión para o conxunto branco.
Quedó uno emparellamento, Rafa Luz con él. Ahí está Rudy, penetra, acaba sacando para Rivers, lanzamiento liberado de Casey Rivers, que no entra, no rebote. Palmea Rudy Fernández y captura Facundo Campazzo. Outros 14 segundos para o conxunto da capital de España. Campazzo. Está con Cliva. O lanzamiento de 3, bueno, esa falta. A ver a tiros para Facundo Campazzo. Vaya tiro, más raro. Sí, con muitísimo arco. A falta de Púmprala, terceira. Pois sacou petróleo, nesa xugada, porque non parecía... Sí, tiña diante a Clivar, acabou tirando con moitísimo arco. Aí xo banco Rudy, volve Sergio Llull. Anota o primeiro Campazzo. Partidos en xogo, últimos segundos en Zaragoza, remonta o CAI, CAI 79, Unicaja 76. Máis 3 para CAI. Sí, chegou a ir perdendo hasta de 16 ou 17, o CAI. Quedan 4 minutos en Badalona, Juventud 76, Bilbao 65, máis 11 para Peña. No segundo cuarto, Tenerife 20, Guipúzcoa 22. Vai entrar no último cuarto o partido de Valencia, Valencia 79, Gran Canaria 75. O mesmo que Murcia, camiño dos 10 últimos minutos, 66 para Murcia, 62 para Baskonia. E mediado último cuarto, Sevilla 50, Andorra 64. Aquí xa saben, está gañando o Real Madrid, tempo morto na cancha. Cando vemos de novo unha desas accións de Rafa Luz no último cuarto. Escoitamos a Pablo Laso. Juegan altos y este corre. Estar altos y ojo los bloqueos entre pivots así, ¿vale? Por favor, no cometamos errores de rebote. Un rebote, la aguantáis, jugáis la transi. No tenéis ninguna prisa. Si no es un balón de primera línea, un rebote claro para salir, calma, la cogéis, os paráis, le dais a Facu, a Sergi y jugáis. Hemos perdido 8 balones así. En ataque ahora. Jugamos esto. L con Chapo aquí. Sergi para Casey. Casey screen, Facu y viene aquí. Así o das perdas no día de hoxe, 22 leva o Real Madrid, 16 ríe no Otero Mombús, os dous equipos moi por riba do que é habitual neles. Sí. E aí está Rafa Luz. 14 puntos para Rafa, 3 rebotes, 2 asistencias, 16 de valoración. E 25 minutos xugados, E ainda quedan 5, pode chegar aos 30 minutos. Mira. Rafa Luz e Campazzo, eu creo que se lle queixaba aí Campazzo dun golpe, e Rafa Luz dicía, no balón dividido. Non, creo que foi outro, creo, ¿no? Algo así. Balón de Rafa Luz. Wacinski. Balón para Rafa. Emparellado con Campazzo. Wacinski. Frontal Llull. Ofrece bloqueo Clivar. Ahí está Wacinski. Mira para Clivar. Lanzamento, 6 metros. Quédase curto. No rebote. Chegou Clivar e calla falta. Pois falta de Clivar a Gustavo Ayón. Unha falta tonta porque son tiros libres para o Real Madrid. Tiros libres para Gustavo Ayón, a 4-18, máis 15 para Real Madrid. Yo creo que los árbitros han hecho un buen partido también, ¿no? Han pitado bien. Pensaba que sería diferente, ¿no? Ahí vemos a Sergio Rodríguez sorrindo. Ya saben, problemas de pube. Segundo tiro libre para Gustavo Ayón. Anota Ayón para o Real Madrid. 7 puntos, 5 rebotes. Gustavo Ayón. Sí, ao final vai ser difícil conseguir que o Real Madrid non pase de 20 puntos tamén no último cuarto. Púmprala, atacando a Rivers. Levanta a bola andará. Púmprala, non, acaba chegando para atacar esa bola Gustavo Ayón e sacala. Pero máis ou menos os parciais estiveron todos igualados a gas no primeiro cuarto. Sí, aí é onde se marcou a diferencia. Os principios de cuarto foron para Río Natura Mombús, o Real Madrid recurta e gaña ao final do cuarto. Tamén ao fondo de armario. Bueno, o lanzamiento y a canastra de Nocioni. Gran partido de Nocioni también hoy. Sí, buen partido. 17 puntos para Nocioni con 5 rebotes. En defensa tamén, traballando moito nas liñas de pase. Buen partido, sí. También le hacía falta, ¿no? También recupera a Nocioni en Madrid. Púmprala.
Klivar, lanzamiento liberado de Klivar, que no me entra. está a meter esos tiros, pero él esos tiros os mete. Sí. Tocó Leva Rivers. 3 tiros, Maxi Cliver saindo de bloqueos. Tocó Rivers, saca Río Natura Monbus. Iba 2 de 12, ¿no? En tiros de campo. Sí, está fallón. Está Sí. muy fallón. 2 de 12, sí. Rafa Luz para Guacinski, con moito arco, non, rebote de Guacinski, hai falta persoal de Ayón, haberá tiros para Guacinski. Además, el Obra lo nota, ¿no? Cuando Machi no está. Sí. Claro, Son muchos minutos también en la pista. Los puntos de Maxi. Sí. Y de Corbacho, que tampoco. Y de Corbacho, sí. 0 de 4 hoy no. Hoy no notó triple, Corbacho. E que estamos falando xunto con Guacinski dos xogadores máis productivos de Río Natura Monbus. Sí, os 4 puntos de Corbacho son de tiros libres. No outro lado está Guacinski, que eleva 13. Se mete 14 para Guacinski. Un gran fichaje también, Wasinski. Sí. Balón de Ayón para Sergio Llull. Últimos 3 minutos. Zona despois dos tiros libres. Organizando Campazzo, defendido por Guacinski. Cambia Río Natura Monbus, Campazzo atacando a Nankivil. Ofrece bloqueo a Ayón, lanzamento de Campazzo. Bueno. Tira con ¿De moito onde arco, caeu esa bola de Campazzo? Tira con muitísimo arco Campazzo. Eu estaba a ver que tiña cara de tirar, de que quería tirar. Estaba botando, buscando o seu tiro. Pero a verdade é que lle dá un arco enorme ao tiro. Falaba Julio Lamas, que foi adestrador do Real Madrid da selección argentina e que o tivo, na selección, de que era un pequeno que xogaba como un xigante, que sempre lle chamaba a atención en Campazzo que canto máis difícil parecía a empresa na que estaba inmerso, non sabía de onde, pero máis arrestos sacaba para acabar conquerindo eso, non? Mesmo, por exemplo, de machacar, que él mide 1,78 m, 79. Bueno, había moitas coñas na selección e no equipo no que xogaba en Argentina porque non, apenas tocaba o aro, non? E ele empezou a facer pesas, facer exercicios e tal, ata que chegou un partido oficial coa selección argentina diante do Canadá, roubou un balón e ante a mirada de todos agarrou e machacou o balón. Ian perdendo por 3. El agarrou, machacou, virou para o banco e dixo, que? O seu adestrador, que era Julio Lamas, dixo, eu naquel momento que miraba era o marcador. Pero claro, cando pues sí, era polo mate. Ademais é un xogador novo para chegar ao Real Madrid, ten 23 anos. Un xogador con un futuro enorme. No, es que el puesto de base en Madrid es tremendo, ¿no? Sí. Todos son muy jovencitos y tienen muchos años con estos 3 bases, ¿no? Sí. Sí, señor. Y además con la filosofía de Lasso, ¿no? Que le gusta jugar con 2 bases también. Sí. Bueno, vimos por los últimos 2.50. En pista Frank Cárdenas. Con Guacinski, con Klivar, con Nankivil. Y con Corbacho. Cárdenas, falta. Campazzo, haberá tiros para Frank Cárdenas. Estaba demasiado agresivo na defensa, me parece, Campazzo con Cárdenas. Sí. Creo que también son minutos para darle también a Dani también. A gente que no juega tanto. Sí. Ahora en estos momentos. Sí, Dani Miller es un jugador, eso. Bueno, leva hoxe 5 minutos 30, pero non sei se entrará. Non ten pinta, a ver. Bueno, o feito de utilizar a Kliver de falso 5, de segundo 5, lle quita minutos a Miller, que os ten que ganar adestrando, ¿no? O segundo de Cárdenas tampouco, falla ata Cárdenas. 19 de 28 para Río Natura Monbus desta persoal. Sí. 19 de 29 con ese último. 66%. Estamos falando de 10 puntos que se escaparon aí. Balón dentro para Ayón, revólvese, acaba chegando Klivar para poñer esa chapa tremenda. Guacinski, ataca Guacinski, co corpo Nocioni, levanta Guacinski, esa bola para Klivar, Klivar saca Corbacho. Ahí está, tripla de Corbacho, tripla de Corbacho. Era hora, ¿no? Caeu a tripla de Alberto Corbacho. No se puede ir sin meter el triple. Señor. Contraataque rápido de Sergio Llull. Bueno, Llull, esas canastas de coast to coast, ¿eh? Y Llull parece que no ha estado en el partido, ya 20 puntos ya. Sí. Tremendo. Balón para Klivar. Otro jugador imprescindible en cualquier equipo. Prescindible. Cárdenas con Guacinski, mete man Casey Rivers, a ver esa bola, Polo Changos 2. Bueno, que estamos hablando antes de... La bola es para el Real Madrid, creo. Sí, así es. Que estábamos hablando antes de los minutos. También a Maxi Clive es bueno sacarlo también, perdiendo casi de 20. Esos minutos son de relajación y a veces pasan pues lesiones tontas y... Sí, protegerlo, ¿no? Sí, protegerlo.
Y además le das minutos también a gente que no juega tanto, ¿no? Balón para Gustavo Ayón. No me quiero acordar del partido de Juventud. Sí, señor. Sergio Llull, balón de Llull para Nocioni, Rivers. Sí, a chapa de Nanki non vale, canastra de Casey Rivers. O Real Madrid está a gustarse agora, Sí. Está xugando. Partido acabado en Zaragoza, CAI 82, Unicaja 76, perdeu o líder. Sí, remontada do CAI, que chegou a perder eso por 16 ou 17. Sí. A piques de acabar tamén en Badalona, Juventud 82, Bilbao 76. Cárdenas, minuto 20, atacando a Campazzo, aí están, fronte a fronte os máis baixiños da Liga Endesa. Recupera o Real Madrid, saindo Campazzo, Campazzo a gambeta, acaba sacando para o lanzamento e a canastra. Esto es lo malo cuando sacan ya los juniors. Canastra de Justa. 91-68. Clivar con Cárdenas. Encima meten. Sí, encima meten, sí. Falta personal, precisamente, de Justa. Yo creo que estos minutos no tiene que bajar los brazos en obra, ¿no? Porque yo creo que han hecho un buen partido. Sí. Sí, agás no primeiro cuarto, estivo na Agás no pelea. primeiro cuarto estivo moitas veces. Bueno, agás nos 5 últimos minutos do primeiro No primeiro cuarto. cuarto. Pero os finais de cuartos castigou o Madrid. Neste mesmo outra vez, ¿no? Volve a castigar nos finais de cuarto. La verdad que el marcador no refleja el buen partido que ha hecho el Obra, ¿no? No ha estado acertado en algunos aspectos, pero han estado luchando y creo que han hecho un buen partido, ¿no? 91-70. Consumindo os últimos segundos Facundo Campazzo. O Real Madrid camiño da victoria número 10 na Liga, curtando esa xeira de 2 derrotas. Aí está. Hubo un momento que o Palacio pitou Sí. o Madrid, Lanzamento de Nocioni que non entra. Cuarto. A defensa de Río Natura, pero se Balón para recuperaron. Wachinski. En vantaxe de centímetros aí con Campazzo. Tratando de meterlo dentro. Saca. Balón liberado para el lanzamiento de Clivar. Canastra de Maxi Clivar. Al final la técnica de Rudy Sí. ha cambiado un poco la dinámica. Pues sí. Sí, porque pasaba apuros. Había pitos no Palacio, había dúbidas no ataque. Agora, pero... o xesto de Rudicar a Lasso. Cuidado, Eso es falta de ataque, ¿eh? Sí, no veo cobrazo. Vai pitar pasos, pero sí que falta ataque. Están a buscar a Santi Justa agora os jugadores de Madrid. Normalmente, me acuerdo cuando estaba en Barcelona que salía el Junior, también todos los compañeros me buscaban. Claro. Siempre buscan al chaval, ¿no? Sí, señor. Ahí está, falta de dos jugadores del Real Madrid, de Santiago Justa. Todo al final pitou pasos, pero Sí. Paso, sí. E acaba 91-73, non puido ser, gañou o Real Madrid. Tito Díaz, como sempre, un placer, moitas gracias. un placer. E o noso capitán Oriol, bueno, para despedir, por suposto, agradecerte a túa presenza e preguntarte como estás, cando te volveremos ver sobre unha pista. Pues bueno, va lenta la recuperación, pero con buen paso, ¿no? Va a ir mejorando, pero va a ir mejorando muy poquito a poco y aún se hincha un poquillo la rodilla y tenemos que solucionar eso para que vaya un poco más deprisa, ¿no? La recuperación. Bueno, pois pasiño, que como se fai o camiño. Ainda lle quedan moitos anos de baloncesto. Claro que sí. E se non se sabe, mentre siga así, que se veña con nós, que aprendemos moitísimo. Pa Coruña, cando queira. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo, señores. Muy buenos días a todos.